Bienvenidos a este tercer episodio de pilotos de lo que próximamente será el podcast El Bazar. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que han estado fielmente pendientes de cada uno de los episodios anteriores y sobre todo que han elogiado el contenido que les traigo. Hoy no va a ser la excepción, obviamente. Tengo preparado un tema relacionado a los tiroteos masivos en los Estados Unidos y sobre todo a una teoría conspirativa ligada a uno de ellos que sin duda alguna les gustará. Así que, para que hacerlos esperar más, comencemos. ¿No encuentras nada en la radio? ¿Estás cansado de buscar todo el día en la TV? ¿O ya viste tus podcasts favoritos en YouTube? No te preocupes, bienvenido al Bazar, donde hablaremos de libros, series, videojuegos y sobre todo muchísima paja que en ningún otro lado encontrarás. Así que monta un café, llama a tus amigos, deja de pedirle nudes a tu chamita y párale bolas a lo que hablaré hoy. Bienvenido al Bazar. Y no, estate tranquilo que aquí no hay ningún descendiente asiático mirando permanentemente a las cámaras de seguridad pensando que te vas a llevar algo. Aquí comienza el Bazar de Daniel Sandoval. Para entrar en tema, uno de los asuntos de los que más se habla en los últimos años es el aumento considerable de los tiroteos masivos, tanto así que el Archivo de Violencia con Armas de Fuego registra alrededor de 160 tiroteos masivos en los Estados Unidos entre 1967 y septiembre de este 2019, con un promedio de 8 muertes por incidente si se incluyen las muertes de los perpetradores. Aunque la masacre de Columbine es uno de los tiroteos masivos más conocidos alrededor del mundo, no es el tema central de este episodio. El 20 de julio de 2012, James Holmes entró en el cine Century 16 con una máscara de gas y con el pelo teñido de rojo para simular un suceso del cómic El Caballero de la Noche Regresa, en el que un sujeto de cabello rojo, perturbado por el estrés de su trabajo y por los supuestos mensajes subliminales contenidos en la canción Starway to Heaven, ingresa a un cine para adultos y asesina a varias personas. Del mismo modo, Holmes se dirigió a la sala donde se proyectaba la película El Caballero de la Noche Asciende y abrió fuego. Mató a 12 personas e hirió a otras 70. Al salir del cine, se dirigió a su automóvil, que estaba estacionado detrás de este, y allí es donde fue arrestado por la policía sin oponer resistencia. Los oficiales que efectuaron el arresto recuperaron varias armas dentro del cine y en el interior de su vehículo. Los cargos formales contra Holmes se presentaron el 30 de julio de 2012, incluyendo 24 por asesinato, 140 por intento de asesinato, posesión ilegal de explosivos e incitación a la violencia. Los múltiples cargos expanden las posibilidades que tienen los fiscales para obtener condenas. Por cada asesinato, un cargo incluía asesinato con deliberación y el otro asesinato con suma indiferencia. Luego de los procesos legales y pese a ser juzgado en Colorado, donde la pena de muerte todavía se aplica mediante la inyección letal, Holmes finalmente recibió el 7 de agosto de 2015 como pena 12 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y 3.318 años adicionales. Parece que la historia termina allí, pero para nosotros no hace más que empezar. ¿Qué sucedería si les dijera que hay otro hecho asociado a Holmes y que el tiroteo en Denver puede ser una falsa bandera asociada a su padre? Les explico. Robert Holmes, padre de James, estaba en la lista de testigos en el llamado escándalo Libor, donde los bancos británicos manipularon las tasas de interés en complicidad con bancos de Estados Unidos y la Reserva Federal. La mayoría de la gente en el mundo no se percató de cómo fue afectada por el escándalo de las tasas de Libor, pues el bajo interés sostenido entre los años 2007 y 2012 afectó más a los ahorros de las personas comunes que cualquier otro proceso en la historia. De acuerdo a este reporte, Robert había empezado recientemente su trabajo en lo que era considerado el algoritmo de computadoras más sofisticado jamás desarrollado, que no solo descubría la veracidad del fraude, sino que también podría trazar el destino de trillones de dólares perdidos en paraísos fiscales. La masacre de Denver ocurrió a minutos de la publicación del informe del servicio de noticias The Guardian, que aseguraba que los algoritmos de Robert Holmes serían utilizados para descubrir el fraude. Igualmente curioso sobre esta masacre es que la inteligencia estadounidense en su página web theintelhub.com publicó un reporte en el que se daba cuenta de un simulacro que se realizaría
estudiaría en una facultad de medicina de la Universidad de Rocky Vista que proponía un tiroteo en un cine. Los ataques de falsa bandera como el que se sospecha que pudo haber sucedido en Denver son herramientas disponibles para la fuerza de los Estados Unidos, presente como una posibilidad en manuales de entrenamiento. Aunque las pruebas de la policía aseguran que el tirador estaba solo, numerosos testigos aseguran que hubo un cómplice. De hecho, los informes policiales especulaban con la intervención de 2 o más atacantes, aunque esto fue retirado de informes posteriores. Incluso un testigo, Corbin Dates, sostuvo que Holmes recibió una llamada telefónica a su celular mientras aún estaba dentro del teatro y que luego de atenderla salió corriendo hacia la salida de emergencia, suponiendo que el atacante tenía un cómplice que coordinaba el ataque. Dates también afirma que vio a Holmes en la salida de emergencia señalando algo o mirando si alguien pasaba a buscarlo. Otros testigos aseguran que el atacante no podía estar solo, dado que la granada de gas provino del lado opuesto al que iniciaron los disparos. Según las hipótesis del chantaje a Robert Holmes, el verdadero James podría haber sido secuestrado para forzar a su padre a no testificar en el escándalo Libor. La verdadera identidad de Holmes se revela en las diferencias grotescas entre la foto que se divulgó inicialmente sobre el sospechoso y la persona presentada ante el juez con el cabello pintado de naranja. Notablemente, la imagen de Holmes, que les recomiendo buscar y comparar, no solo cambió mucho entre una foto y otra, sino que se podría decir que la persona que apareció en público con el pelo teñido de naranja es otra persona disfrazada, lo que genera una gran cantidad de dudas. Algunas preguntas sobre el atacante aún no han sido esclarecidas. Por ejemplo, ¿por qué Holmes llenó de explosivos su casa para luego avisar a la policía que los tenía ahí? O, si Holmes quería exterminar la mayor cantidad de gente posible, ¿por qué avisó a los policías? Y finalmente, si Holmes era estudiante de neurociencias, ¿de dónde sacó los conocimientos para fabricar un sistema de bombas que tomó 2 días para desactivar al FBI? Falta la última pregunta y no la menos importante. ¿Fueron los Holmes, padre e hijo, unas víctimas del gobierno de los Estados Unidos o de los intereses de la Reserva Federal, el gobierno del Reino Unido y los bancos estadounidenses? Es algo que seguramente podríamos debatir. Antes de finalizar, quiero comentarles algo que ya he pensado. Los primeros 6 episodios de estos pilotos van a salir los días martes y sábados. Es decir, que además de este, faltaría salir un episodio el próximo sábado, el martes de la otra semana y el sábado de la otra semana. Luego, los últimos 4 episodios saldrán los días miércoles de cada semana. Y además, les adelanto que en el episodio 5 tendremos un invitado que seguramente les gustará porque el tema, como todos y como espero que se acostumbren en el bazar, va a ser realmente interesante y seguro abrirá más de un debate. No tengo nada más que agregar, así que voy a bajar a Santa María para cerrar el bazar.